Gracias, Señor, por esta noche. Gloria a Dios, te alabamos, te bendecimos, Señor. Y te damos las gracias en esta noche por tu inmensa bondad, por tu inmensa misericordia, por tu fidelidad, oh Dios, cada día, Señor. Gracias por estar aquí en medio de nosotros, Padre. Te alabamos y te bendecimos, Señor amado. Te adoramos por tu fidelidad, Señor. Te bendecimos, oh Dios, porque nuevas son cada mañana tus misericordias y tu fidelidad cada noche, Padre. Damos la bienvenida a cada uno de ustedes, consiervos de Dios, y agradecidos al Señor por la oportunidad que nos brinda de compartir cada miércoles y cada viernes en esta plataforma de Cosecha Continental la bendita palabra del Señor. Doy la bienvenida a todos los compañeros de la obra del Señor que nos ven a través de las redes sociales, que el Señor los mantenga con bien y la gracia y la misericordia los ayude en la asignación que el Señor los ha concedido trabajar en su reino. Cada oportunidad que Dios nos da para compartir la palabra es un privilegio que la gracia de Dios nos concede para estar acá en el Zoom. Y quiero orar por cada uno de ustedes, consiervos, para que la palabra de Dios que se puede impartir nos nutra, nos ayude. Y quiero invitar al pastor Alberto Morales para que pueda orar. Pastor Alberto, buenas noches, bienvenido. Gloria a Dios. Bueno, Pastor Adrián, ¿puedes orar? Gloria a Dios. Bueno, voy a orar yo por consiervo del Señor. Amado Dios, oro por cada consiervo, Señor. Donde quiero que ellos se encuentren, Padre amado. Que tu gracia los fortalezca en medio de cualquier dificultad, cualquier prueba, oh Dios, de salud, financiera, social, familiar. Todo Cristo traiga socorro, traigas tu gracia, el acompañamiento y la fidelidad, oh Dios, para que haya la fortaleza y la provisión necesaria, Padre, para que en el nombre de Jesús tú des salida a cada prueba, a cada circunstancia, a cada solución, y sostenga, Señor, a hombres y mujeres, oh Dios, que están al frente de tu obra, líderes, hombres y mujeres jóvenes, oh Dios bueno, que tu providencia divina, Señor, se apiade de cada uno de nosotros y surja, Señor, como ríos de agua viva, el poder de tu Espíritu Santo, para la gloria y honra de tu nombre. En esta noche, amados, quiero compartir sobre los hijos del reino de Dios o los hijos de Dios, ya que debemos saber quiénes somos, de dónde venimos y a dónde vamos. La falta de identidad de quiénes somos nosotros hace que no conozcamos el propósito por el cual estamos en la tierra. Y al conocer y al desconocer nuestro propósito, no conocemos nuestro destino.
y nos envolvemos en una vida sustituyendo lo verdadero, lo genuino, lo sustancial, y nos vamos envolviendo en actividades y servicios religiosos que tienen cierta reputación, ¿no? Pero conlleva la sustancia de las escrituras que podamos ver y contemplar la hermosura, la grandeza de la resurrección de Jesucristo impartida en nosotros. Dice el texto que voy a empezar a leer en Efesios capítulo 1, versículo 2. Dice el autor de este libro, el apóstol Pablo, escribiendo a la iglesia de Efesios, escribiendo a la iglesia de hoy. Dice, bendito Dios, perdón, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y Señor Jesucristo. Bendito sea Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo Jesús, según nos escogió ante la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos, por medio de Jesucristo, según el puro y afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con lo cual nos hizo actos en el amado, en que tenemos redención de pecados, según su riqueza y su gracia. Hizo sobreabundar para con nosotros toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así que están en los cielos como que están en la tierra. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito, que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin que seamos para alabanza de su gloria. Nosotros los que primeramente esperamos en Cristo. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de la verdad, el evangelio de vuestra salvación, habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es la zarra de nuestra herencia, la redención de la posesión adquirida para la alabanza de la gloria. Gloria a Dios. Dice la Sagrada Escritura, nosotros hijos de Dios. A los hijos de Dios se dirige el apóstol Pablo. Y le escribe esta hermosa epístola a los Efesios. Una hermosa epístola que está llena de la sabiduría de Dios, el preconocimiento de Dios y la revelación para nosotros los hijos. Dice la palabra de Dios que Dios nos escogió ante la fundación del mundo. Antes que vinieras a esta tierra, bueno, nosotros, Dios nos tenía en su pensamiento. Gloria a Dios. Tu nacimiento en esta tierra no es una casualidad. Tu nacimiento en esta tierra no es un accidente. Tu nacimiento en esta tierra es un propósito en la mente de Dios. Porque Dios antes que tú nacieres y antes que tú le escogieres a Él,
como tu Señor y Salvador personal, Él ya te había escogido. Gloria a Dios. ¿Qué tal, verdad, Él ya te había escogido. Él ya nos había escogido. Nos había escogido de tal manera que ya nos había bendecido con toda bendición espiritual en Cristo Jesús. Él nos escogió y al habernos escogido, Él nos ha bendecido con toda bendición espiritual en Cristo Jesús. Gloria a Dios, gloria a Dios. Y habiéndonos escogido, dice la palabra de Dios, Él mismo, en su amor, nos predestinó para ser hijos suyos, ser hijos suyos. Y ser hijos suyos dice que Él nos aceptó en Cristo Jesús, en Cristo Jesús. Él nos aceptó en Cristo Jesús. Y al aceptarnos en Cristo Jesús, dice la Escritura, fue que nosotros seamos para su alabanza. Nosotros sus hijos seamos para su gloria. Nosotros sus hijos seamos para expresar sus riquezas. Nosotros sus hijos para expresar su redención por medio de su sangre y el perdón de nuestros pecados. Gloria a Dios, gloria a Dios. Hay tanta riqueza de Dios en cada uno de sus hijos. Hay tanta gracia de Dios en los hijos de Dios. El apóstol Pablo, su preocupación cuando él les dirige una observación a los Gálatas, en el capítulo 4, versículo 17, dice, hijos, yo sufro dolores de parto para que Cristo sea formado en vosotros. Hay una personalidad interior, hay un personaje dentro de nuestro ser. Es la manifestación de Cristo, el Hijo de Dios, dentro de nosotros. Una identificación como hijos de Dios. Que en nosotros, gloria a Dios, tenemos un gran poder. Dice la palabra de Dios en San Juan capítulo 1, ¿no? San Juan capítulo 1 dice así las escrituras. Versículo, dice así, a los suyos vino, versículo 11, y los suyos no lo recibieron, mas a todos los que la recibieron, los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hijos de Dios. Hay una potestad, hay un poder delegado. Cuando renaces y eres una nueva criatura en Dios, y Dios quiere que tú gustases de su herencia, de su sabiduría, de su gracia, de su justificación, de su redención en este camino, en este camino. Lamentablemente, cuando
la vida religiosa nos va enseñando que nosotros debemos alcanzar a Dios a través de diferentes acciones de nosotros para alcanzar el favor de Dios, para alcanzar las bendiciones de Dios. Nos van instruyendo de que tenemos que hacer nosotros algunas actividades religiosas, eclesiásticas, para que Dios nos acepte, para que Dios nos bendiga. Y vamos practicando cosas de tal manera que nosotros alcancemos a Dios. Y la Biblia dice, ¿no? La Biblia nos enseña que Dios vino a alcanzar al hombre por medio de Jesucristo. Es Dios quien vino a alcanzar al hombre. Es Dios quien vino a alcanzar al hombre para tener una herencia para Dios, hijos para Dios, hijos para Dios, hijos del reino para Dios el Padre. Aleluya. Y a esos hijos impartirles su naturaleza, impartirles su genética. Hay tanto del Espíritu Santo dentro de nosotros, a nuestro espíritu, que quiere revelarse hacia afuera, dentro de nuestro interior. Hay ríos de agua viva, ríos de vida, día de respuestas a las problemáticas de este mundo. Hay una sabiduría oculta y misteriosa dentro de nosotros para traer respuesta a los conflictos de este mundo. Lamentablemente la religión quiere cautivar y minimizar a través de lo que van enseñando de lo que uno debe hacer para alcanzar las cosas de Dios. Pero Dios quiere que tengamos identidad, que lo que somos, nuestra identidad de nuestro ser, que somos hijos de Dios. Y al ser estos llamados hijos de Dios, Dios nos da una identidad y un privilegio, un honor, al ser llamados y estar en esa posición de hijos. La palabra de Dios dice en Gálatas, a mí me encanta este libro de Gálatas, dice la palabra de Dios, Gálatas capítulo 3. Gloria a Dios. Oh Gálatas insensato, ¿quién os fascinó de obedecer de no obedecer la verdad? Ya que ante cuyos ojos Jesucristo fue presentado crucificado, dice. ¿Recibiste el Espíritu Santo por las obras de la ley o por el oír con fe? Necios. Y esa regresión que va ocurriendo en los Gálatas va ocurriendo también en estos nuestros tiempos, que nosotros hemos alcanzado la salvación. Y esta salvación no es un don no es por nosotros mismos, sino es por gracia de Dios, por un don que viene de Dios, es un don de Dios mismo que nos da la capacidad de creerle a Él. Y es el don de la fe. Por gracia soy salvo, dice Efesios. Y esto para que nadie se gloríe. Dice Colosenses, de modo que lo que hemos, cuando recibiste a Cristo,
De esa manera debemos seguir al Señor, a Cristo. Si oímos por la fe y pues, recibimos gracia, es que debemos crecer también de esa manera, por fe, creyendo en esa gracia de Dios, creyendo en esa gracia de Dios continuamente para recibir de Dios, para recibir de Dios. Porque recibimos siempre las cosas de Dios por medio de la fe en su gracia, no por nuestros méritos. Pero como nos acostumbramos a alcanzar las cosas por méritos, queremos trasladar esa vida meritoria a las cosas de Dios, que pensamos que las cosas de Dios nos somos alcanzados a Dios, somos alcanzando las cosas de Dios por nuestros méritos, por nuestras obras, por más buenas que sean. Entonces nos imponen a nosotros como que esto debemos hacer y hacer y hacer y hacer para alcanzar a Dios, para alcanzar las cosas de Dios. Y no es lo que nosotros hacemos, sino lo que Él ya ha hecho, lo que Él ya ha hecho para a favor de nosotros como hijos de Dios, lo que Él ya ha hecho a favor de nosotros, lo que Él nos ha concedido a favor de nosotros, lo que Él ya realizó a favor de nosotros, para nosotros, en nosotros y por medio de nosotros. Gloria a Dios. Dice este libro precioso de Gálatas, capítulo 4, ¿vio? Dice la palabra de Dios. Dios, capítulo 4 dice, pero os digo, cuando el heredero es niño, no difiere del esclavo, porque aún es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros éramos niños y estábamos esclavos bajo los rudimentos de este mundo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su hijo, nació de mujer, nació bajo la ley, para que redimiese a todos los que están bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Gloria a Dios, y Dios nos ha adoptado a nosotros como su hijo, sus hijos, para que habite por la fe en nuestros corazones su hijo, el cual clama Abba papá, Abba papito. Y esa es la relación que nosotros tenemos como hijos. Israel tenía una relación como un Dios lejano, el Elohim, el Curios, el Señor, pero lejano. Y ellos tenían que comunicarse a través de sacrificios, pero nosotros no, porque el Espíritu Santo que está dentro de nosotros nos convierte a nosotros en una relación íntima con el Padre, como como hijos, íntima con el Padre. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo de Dios clama dentro de nosotros, Abba Papito, una relación como que Dios es nuestra fuente de todo. La fuente de todo lo que necesitamos nosotros está en nuestro espíritu. Somos ahora la habitación del Padre. Mira cuán amor nos ha dado el Padre que ahora somos su habitación. El Padre está dentro de nosotros. Dios no está fuera de ti. Y eso es lamentable que hemos sustituido, nosotros mismos hemos sustituido, ¿no? La palabra por pensamientos y argumentos de la religión. Porque creemos que la casa de Dios son las cuatro paredes. ¿Y a dónde vamos? Vamos a la casa de Dios. Y la casa de Dios no son las cuatro paredes. Dios no habita en templos hechos de mano de hombres. Pero como en nuestra conciencia y subconsciente han sembrado que la casa de Dios son las cuatro paredes. Y si no, no vamos a las cuatro paredes.
a estar ahí. Si hemos dejado de ir a la casa de Dios. Y la casa de Dios no es eso. La casa de Dios somos nosotros. Somos la habitación de Dios. Pero así como estos pensamientos que van sustituyendo lo sustancial, la palabra del Señor, otros pensamientos van haciendo lo mismo. Entonces dice así que ya no somos esclavos, porque también ahora somos herederos por medio de Cristo. Y es así cuando hay esta regresión de conocimiento y alumbramiento, comenzamos a vivir como esclavos. Esclavos de las cuatro paredes, esclavos de la religión, esclavos de la tradición, esclavos de los protocolos denominacionales. Y entonces desarrollamos el potencial glorioso que Cristo en Dios, en nosotros, la esperanza de gloria que Él se ha propuesto a realizar de antes de la fundación del mundo para la gloria de Dios. Gloria a Dios. Entonces la palabra de Dios dice que somos herederos de Dios por medio de Cristo. Ahora, si usted se imagina nuestro Padre, ¿no? Nuestro Padre Celestial, todo lo que Él tiene es nuestra herencia. Todo lo que Él tiene es nuestra herencia. Nuestro Padre es sanidad divina, es nuestra herencia la sanidad. Nuestro Padre es rico, dueño del oro y la, dueño del oro y la plata. Nuestra herencia es la prosperidad. Dice que en Cristo Jesús somos sabiduría de Dios. Nuestra herencia es su sabiduría. Somos redención en Cristo Jesús. Nuestra herencia es la redención. Redimido de toda maldición. Pero entra la idea, no es idea que entre en las iglesias, ¿no? Sobre la regresión, que tenemos que buscar nuestros pasados. Para ir a nuestros pasados tenemos que escoger y investigar nuestro pasado. Nuestra herencia genética, porque según esa herencia genética, algo no está bien en nosotros, desvirtuando la obra de redención de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Entonces entra la psicología, el humanismo, y comienza a sustituir cosas que no son de los hijos de Dios, no son del pueblo del Hijo de Dios. Y esa sustitución comienza a vivir el cristiano en una vida de esclavitud. Pero como eres heredero en Cristo Jesús, no sirvamos a argumentos de hombres que pueden tener apariencia de piedad, pero no sirven para nada, para el desarrollo de tu vida gloriosa, de tu vida sobrenatural, de lo que Dios se ha propuesto hacer en tu vida, de lo que Dios se ha propuesto hacer con sus propósitos divinos en tu corazón, porque Él le plació escogerte, porque Él le plació hacerte acto. Tú no tienes que hacer ningún mérito para hacerte acto delante de Dios. En Cristo Jesús, Dios tiene complacencia contigo. Gloria a Dios. Dios tiene complacencia contigo. De tal manera que ahora eres heredero en Cristo Jesús. Dice, gloria a Dios. El libro de Romanos, ¿no? Dicen que el libro de Romanos es el libro que viene a ser la columna vertebral de la doctrina reformada. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Dice el libro de Romanos, capítulo 8 en adelante. Dice, ahora pues ninguna condenación hay en los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu en Cristo Jesús nos ha librado de la ley del pecado y de la muerte.
Porque lo que era imposible para la ley, en cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó el pecado en su carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros los que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque ocuparse de la carne es muerte, pero ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuando los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo, la verdad, está muerto a causa del pecado. Mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y aquel que levantó de los muertos a Cristo Jesús mora en vosotros. Él también vivificará también vuestros cuerpos mortales, según su Espíritu que mora en vosotros. Gloria a Dios, gloria a Dios. El Espíritu de Dios que mora en vos, en nosotros, es el que levanta vida dentro de nosotros para que a través de nuestro cuerpo se manifieste su vida. Porque todos los que son guiados al Espíritu de Dios son hijos de Dios. Los hijos de Dios somos como el viento. Somos como el viento. Hablamos la semana pasada, ¿no? Sobre el nuevo nacimiento. Y decía la escritura, ¿no? Que el que no naciera de nuevo no puede entrar ni puede ver el reino de Dios. Y los hijos de Dios son como el viento. Venimos, vamos, venimos según el Espíritu Santo nos guíe. Dice la palabra de Dios que ya no hemos recibido el espíritu de esclavitud. La esclavitud te va a llevar a temores. Pero el Espíritu de Dios dice que nos ha dado, nos ha hecho hijos y nos ha dado el espíritu de adopción para que clamemos Abba, papito. La adopción en Dios te hace una relación personal con Dios, una relación íntima con Dios. No el templo humano, no el templo. La gente edifica templos humanos y le llama casa de Dios, templo de Dios, una estructura humana. Y el templo de Dios somos nosotros, hombres y mujeres que han recibido el Espíritu de Dios. Y ese mismo Espíritu da testimonio en nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Ahí está nuestra identidad de ser. El Espíritu Santo nuestro paracleto, nuestro abogado, nuestro ayudador. Nos da una entidad dentro de nosotros que somos hijos de Dios. No somos la gente piensa que ser evangelista, ser apóstol, ser pastor, ser maestro, es su identidad. Su identidad no es eso, ese es su labor, su trabajo, pero su verdadera identidad es ser por el Espíritu Santo. Eso es lo que somos, hijos de Dios. Eso es lo que somos. No es lo que yo hago, es lo que yo soy. Es lo que nosotros somos. Nacidos por el poder del Espíritu Santo. Ahora, si somos hijos, dice la Escritura, también somos herederos de Dios y coherederos con Cristo. ¿Cómo es Él? Y tal como es Él, somos semejantes a Él, por lo cual padecemos juntamente con Él, para que justamente con Él seamos glorificados. O sea, toda gloria, ¿no? O sea, un hijo de Dios sabe que tiene que padecer. ¿Por qué? Porque detrás del padecimiento hay gloria de Dios, hay manifestaciones sobrenaturales de Dios. Los padecimientos, las pruebas, cualquier circunstancia adversa es para que Dios sea glorificado. Amén, gloria a Dios.
Es para que la gloria de Dios sea glorificada. Nosotros no nos escondemos del diablo, nosotros no le tenemos al diablo, no estamos bajo temor, no estamos bajo esclavitud. El diablo está bajo nuestros pies. El diablo está vencido en el Calvario. Aleluya, es un enemigo derrotado. La sociedad está así, ¿por qué? Porque la iglesia no quiere hacer caso de la palabra de Dios y no quiere vivir bajo su identidad, que es en Cristo Jesús. Para conquistar los territorios que hemos concedido a Satanás, las drogas, el alcoholismo, la prostitución, la corrupción. No es problema del mundo, es problema de la iglesia. Que la iglesia tiene que manifestarse en los hijos de Dios. Por eso la tierra gime, la tierra anda en una necesidad de lo que los hijos de Dios se manifiesten hacia el mundo, no hacia dentro de cuatro paredes, no a través de actividades dentro de cuatro paredes, actividades dentro de sus vínculos sociales dentro de cuatro paredes. No, Dios nos ha hecho hijos para que seamos hijos afuera de nuestras situaciones y circunstancias, para alumbrar al mundo, para conquistar el mundo. Ahora, la religión que hace de nosotros hace que la gente se sienta que tiene que esconderse del diablo y tiene que irse al cielo pronto. Y tiene que irse al cielo pronto. Y comenzamos a tener escapismo para no ser tan reales de lo que somos en Cristo Jesús. Porque somos así, estamos en esta tierra así como Él es, somos nosotros. Y si Él derrotó a Satanás, nosotros estamos tras esa victoria en Cristo Jesús para conquistar territorio, para conquistar las esferas sociales, para conquistar en todas las esferas sociales de la comunidad donde usted se encuentre. ¿Por qué? Porque la tierra gime y anhela ardientemente la manifestación de los hijos de Dios. Pero cuando los hijos de Dios comienzan a manifestarse, hay sanidad. Cuando los hijos de Dios comienzan a manifestarse, hay prosperidad. Cuando los hijos de Dios comienzan a manifestarse, hay redención. Cuando los hijos de Dios comienzan a manifestarse, hay liberación. Hay buenas noticias. Hay bienestar. Gloria a Dios. Porque el Hijo de Dios es la representación de Dios en esta tierra. Porque tiene su naturaleza. Porque tiene adentro de sí el reino de Dios. Por eso dice, el reino de Dios se ha acercado y se acerca a través de los hijos de Dios. Se acerca a través del bienestar de los hijos de Dios, para la gloria y honra del Señor. Por eso Dios nos ha prestado, nos ha ungido, nos ha manifestado para que nosotros llevemos alabanza para su gloria. Usted no se tiene que ir al cielo. Dios lo ha puesto aquí en esta tierra para que usted asuma con autoridad y gobierne a través de su fe en Cristo Jesús y la gracia divina de Dios. Conquiste sus circunstancias. Camine sobre sus circunstancias en la palabra del Señor. Así que, amados, por eso Dios nos ha dado tanto amor de llamarnos hijos de Dios, herederos con Cristo Jesús, coherederos con Cristo Jesús. Gloria a Dios, gloria a Dios. Dios anhela y la creación anhela ardientemente nuestra manifestación para una libertad gloriosa, para una libertad gloriosa de nuestras comunidades, de nuestras ciudades, de nuestras asignaciones donde Dios nos ha puesto, para la gloria y honra de su nombre. Gracias a Dios. Oro por ustedes para que Dios bendiga a través de lo que compartimos y sean bendecidos cada uno de ustedes. Padre, hemos sembrado una semilla de tu buena voluntad, Señor. Oramos para que en el nombre de Jesús tu gracia se siga manifestando, Señor. A través del correr, Señor, de la palabra, que corra, Señor, para la gloria y honra de tu nombre.
Amén y amén. Gloria a Dios. Pastor Alberto, puede continuar. Amén. Hablaba, qué, qué tremendo tema acerca de los hijos del reino. Y usted tocó un tema muy importante que, que me llama mucho la atención, eh, donde dice el Espíritu mismo Amén. da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Él pagó, él pagó por nuestra adopción. Y la verdad que este es un tema muy, muy interesante, muy tremendo. Eh, y recuérdense, Pastor Heredia, amada audiencia, que la semana pasada hablábamos acerca del nuevo nacimiento y tenemos el gran privilegio de poder ser abundantemente bendecidos por Dios, porque a través de lo que el Señor hace en nosotros, eh, podemos compartir, podemos compartirles a otros de un mensaje que Dios pone en nuestro corazón para compartir, para bendecir. Y usted tocó un punto muy importante y retomo lo que dijo en el libro de Hebreos, capítulo 8, el apóstol Pablo le dice a la iglesia de Roma, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu, porque la ley de vida, porque la ley del Espíritu, perdón, de vida en Cristo Jesús, me ha librado de la muerte, del pecado y de la muerte. Y sabe una cosa, eh, pastor, somos más que vencedores en Cristo Jesús. El apóstol Pablo lo dice más adelante en, en el verso 28, y sabemos que a los que amamos a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Y la verdad que eh, este tema nos va a hacer reflexionar durante toda esta semana. ¿Quién nos va? Somos hijos del rey. Somos hijos del rey. Y cuando Dios, cuando somos hijos del rey, estamos preparados para recibir esa corona de, de victoria, esa corona de bendición para nuestra vida. Nada ni nada, nada, ni nadie nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y yo creo que este tema, pastor, eh, ha bendecido nuestras vidas, porque son palabras que nos edifican, que nos ayudan a crecer
espiritualmente y eh, uno de los textos que usted mencionó y llama mucho la atención es Juan 1:12. Desde el verso 11 lo leo. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Y la verdad que qué privilegio tenemos de poder ser hijos del Rey, hijos de Dios, porque este es un tiempo para seguir creciendo y seguir siendo fieles en la palabra de Dios. Eh, ¿Algo que quiera comentar, Pastor Heredia? ¿O le doy el paso al Pastor Pastor Adrián, Adrián? Adrián es, Vámonos por supuesto. hasta Jerusalén con el Pastor Amén, Adrián amén, Espinosa. Pastor, ministro, saludos. amén, amén. Gracias a Dios. Qué bendición que seguimos recibiendo la palabra de Dios, ¿no? Esa palabra viva, esa palabra poderosa que nos llega, ¿no? A lo profundo de nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Y el tema, ¿no? Que somos hijos del reino, ¿no? Somos, dice, ¿no? No es que vamos a llegar a ser, o estamos tratando de ser, ¿no? Sino que somos, ¿no? Entonces nuestra identidad está en Cristo por, por lo que somos, ¿no? En Cristo, ¿no? No por lo que hacemos. Entonces eso, cuando uno ve la historia cristiana, vemos cómo esa identidad en Cristo fue reemplazada, ¿no? En los primeros siglos por el gnosticismo. El apóstol Pablo combatía mucho esas herejías del gnosticismo, ¿no? Eh, de todos los sismos y después, a través de los tiempos, ese gnosticismo se fue convirtiendo en un paganismo, ¿no? Y, y eso nos trajo todo una mezcla, ¿no? Que hoy vemos un sincretismo, ¿no? Entonces, cómo a través de la historia se ha ido perdiendo la esencia de identidad, ¿no? Hoy más que nunca, el ser evangélico ya no hay convicciones de ser evangélico, ¿no? Más ahora cuando los líderes se están lanzando a la política, ¿no? Y hay que diferenciar entre la política y la politiquería. Y se lanzan a la política, que es sana, que es buena, pero el sistema es una politiquería, ¿no? Es corrupta. En el caso peruano, hoy vamos a elegir a otro presidente o presidenta, ¿no? Miren el grado de corrupción en estos 200 años del periodo republicano y como que el evangelio no ha permeado nada, ¿no? Entonces la identidad evangélica hoy en día está por los suelos, ¿no? Tenemos casos de líderes que están dando mucho que ver, no quiero mencionar nombres, pero de verdad que
seguimos pecando de inocentes, de ingenuos, ante hechos que no somos luz, no somos la sal de la tierra. Y eso es que nuestra identidad está basada más en lo que hacemos, ¿no? En la religión evangélica, ¿no? Yo diría no evangélico, sino evangelástico, ¿no? Porque nos acomodamos a, a lo que nos conviene, ¿no? No estamos dispuestos a una espiritualidad de pagar el precio. Hoy la espiritualidad es el ser más vivo, ¿no? Como dice el dicho, ¿no? El vivo vive el sonso y el sonso es su trabajo. Entonces, yo creo que una espiritualidad así evangelástica hoy de verdad da mucho que ver, ¿no? Que la corrupción no se da solamente en el lado político, económico, social, cultural, sino en la misma iglesia, ¿no? En el mismo liderazgo, ¿no? Por eso Jesús cuando se dirige al templo, en mi casa lo han hecho cueva de ladrones, ¿no? Habían convertido los sacrificios, el ganado tenía que ser registrado, eh, Made in Jerusalén, ¿no? Se tenía que comprar un ganado al precio que le querían vender, ¿no? Al doble, al triple o cuádruple, pero y aún el cambio de moneda, o sea, Girón Ocoña no es de ahora, ¿no? Girón Ocoña viene del tiempo de Jesús, que tenían que cambiar inclusive las monedas para presentar el sacrificio, ¿no? ¿No? Y Jesús va y le dice, mira, este no es mercantilismo. Y hoy en día estamos en un mercantilismo evangélico, ¿no? Entonces, donde el énfasis no está en Cristo, sino en lo que hacemos, ¿no? Una espiritualidad de querer agradar a Dios, una apariencia fariseica, que no toma una identidad evangélica, ¿no? Porque lo evangélico viene del evangelio. Y hoy estamos lejos de ello, lejos, muy, muy, muy lejos de ello, ¿no? Estamos en un evangelio aburguesado, un evangelio cómodo, un evangelio light, que no responde a los primeros cristianos del año, de los primeros siglos, ¿no? En ese sentido, el tema de ser hijos del reino, porque un reino, no, si no hay rey, no puede haber reino. Y qué bendición que Dios nos puso a nosotros por reyes y sacerdotes, ¿no? Pero un reino inconmovible, un reino eterno, no un reino temporal, que estamos buscando puestos, estamos buscando ministerios, estamos buscando situaciones muy, muy, muy temporales, cuando nuestra herencia es para toda la vida, ¿no? Y eso no lo podemos cambiar, eso no lo podemos negociar. El pueblo de Dios siempre fue peregrino. El pueblo de Dios, el pueblo de Israel, en un tiempo los hebreos, en un tiempo los israelitas, fue llamado para hacer luz a las naciones. En 4000 años no lo demostraron y vino Cristo. Hace 2000 años y hoy la iglesia pasaron 2000 años y tampoco da la talla. Por eso que el obrar de Dios hoy en la iglesia es que Él mismo va a establecer su reino. Ningún ministerio, ninguna persona que estamos ahorita, por más ungido que podamos ver, o por la iglesia del millón, lo va a hacer. Pero Cristo, en su palabra de Génesis Apocalipsis, nos muestra que Él es el alfa y el omega, el principio y el fin, y el que va a constituir su reino, y Él viene a juzgar, ¿no? Y Él viene a establecer su reino. No por ningún hombre, no por ningún ministerio, no por ninguna denominación. Él viene a establecer su reino porque Él es suficiente, Él es soberano, ¿no? Entonces, por eso yo he tenido que aprender a las fuerzas el dejar obrar a Dios, ¿no? Lo único que nos toca quedarnos a paso al costado y dejar obrar a Dios, porque hasta ahora lo hemos interrumpido, hasta ahora hemos metido las cuatro, y entonces es tiempo de que dejemos obrar a Dios y que el reino de Dios se establece por sus principios escriturales, ¿no? Entonces, no por una ley, no por
una denominación, no porque nosotros seamos mayoría o porque yo tengo la mejor prédica o tengo el mejor ministerio, ¿no? Yo soy el que tenga más miembros, no. Eso está basado en los principios bíblicos, ¿no? En las escrituras. Y yo creo que eso ese no se puede negociar. Hoy en día el ser evangélico es simplemente acomodarse al sistema de este mundo, de estas filosofías, y que en nombre de Dios yo voy a hacer la voluntad de Dios. Y muchas veces no es el diseño de Dios, ¿no? Voy a hacer la mayoría, voy a hacer que todo el mundo lo hace, pero el plan eterno de Dios no es así. Por eso hoy, más que nunca, yo estoy muy claro en no negociar la verdad, que si tengo que denunciar, lo tengo que hacer, aunque cueste lo que cueste, ¿no? Que este es un programa que este es un programa que no se busca una plataforma, no se busca eh, un ministerio, ¿no? Este es un programa que hay que alzar la voz, esa voz profética de anuncio y de denuncia también, ¿no? Se requiere una voz profética, ¿no? Se requiere una acción profética de esa espiritualidad que vemos en los hechos, ¿no? De dar la vida. Me seréis testigos, dice, ¿no? Ahí la traducción es me seréis mártires. Esa espiritualidad hoy no está de moda. El sacrificarse no está de moda. Es acomodarse, es avetejarse. Eso sí, ser evangélico, ¿no? Quiero contar con tu voto. El evangélico va a solucionar el mundo. No, no es así. O sea, estamos en una panacea de triunfalismos, de palmaditas, de mejorales y de verdad las raíces en las que estamos viviendo Perú, América Latina y el mundo entero, de una élite corrupta, diabólica, donde contaminan la creación, donde se crean las guerras. Imagínense, tanto, tanto presupuesto hay en la carrera armamentista y no hay en caso de la educación, de la salud y de las cosas básicas del ser humano que hoy lo necesita, ¿no? Como el caso de Perú, en las barriadas, es el agua, es el pan, ¿no? Campea el desempleo, campea la pobreza, ya estamos en un mapa de archipobreza. Y eso no se predica. Pero Jesús decía, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Reino de Dios y justicia. No puede haber reino solo. Es reino y justicia. Tampoco puede haber justicia sola, ¿no? Porque nos vamos al extremo. Es el reino de Dios y su justicia. Entonces yo creo que en eso eh, eh, hoy estoy más claro. Hoy estoy metido en la escritura muchas horas, todo el día si es posible. Yo me meto en la palabra porque tengo responsabilidades históricas que hoy tengo que salir, no a buscar un aplauso, un ministerio o que me inviten a predicar, no, yo estoy confiando en Dios, que Él es mi sostén, Él es mi propio recurso y si tengo que ser la oveja negra o tengo que ser abogado del diablo, bueno, a buena hora, ¿no? Pero de verdad ya las cosas que hoy se están pasando se están haciendo de la vista gorda, se están haciendo por evitamiento, ¿no? Como el samaritano, como, perdón, el levita, ¿no? O el sacerdote que se fueron por evitamiento. Y entonces, pero hoy en día necesitamos estos temas, ¿no? Por eso yo felicito la valentía del pastor Heredia, que nos trae estos temas del reino, de identidad, de paternidad, que en la historia fue mezclada, que en la historia de estos 2000 años fue sincretizada, fue hecho un asunto proselitista y se cayó en denominaciones, se cayó en ritos, se cayó en un legalismo y se cayó en todo un reglamento en la que tú debes ser así, debes ser asá, y de verdad que eso pierde esa esencia de nuestra relación con Dios, ¿no? De nuestra relación de hijos, ¿no? Que tenemos un padre
y que Dios lo puso aquí en la tierra por reyes, ¿no? Y sacerdotes, ¿no? Primeramente reyes. Entonces yo creo que esa dignidad se tiene que volver a hacer que haya un diálogo, un respeto. Hoy no se respetan los ministerios. Al pastor que tiene una iglesia pequeña le dicen kiosco. Y al pastor que tiene una iglesia de miles, de millones, ese sí es iglesia, dice. La Biblia, el concepto de iglesia en la Biblia es donde están dos o tres reunidos, ahí está Dios. Una iglesia no se define por el ministerio, una iglesia no se define por la cantidad, por cuántos departamentos de ministerios tenga, no. El ser iglesia significa donde están dos o tres. Aquí somos iglesia, somos la iglesia del Señor, ¿no? Pero hoy en día se ha metido el humanismo, se ha metido ese secretismo, tanto tienes y tanto vales, ¿no? Por eso hablar del reino hay que ser muy claro, ¿no? Es el reino de Dios, no es mi reino, ¿no? No es mi ministerio, no es mi función. La oración del Padre Nuestro es, venga a tu reino. Tiene que venir el reino de Dios a la tierra, ¿no? No lo voy a establecer yo, es Jesucristo que lo va. Por eso la visión de Daniel, ¿no? Vio toda la historia, Daniel, y vino una piedra angular y derribó esa imagen, ¿no? Hoy, ¿cuántas imágenes tenemos que derribar? Todas esas estructuras incrustadas en el poder y que nosotros le paramos echando agua bendita con un culto de acción de gracias, le pasamos saluditos, palmaditas al presidente o al congresista o al alcalde, le pasamos paños calientes. ¿Cuánto hace falta la palabra de Dios? De verdad, hoy necesitamos presentar a ese Dios vivo, a ese Dios verdadero, a lo cual en toda la historia bíblica de Génesis y Apocalipsis siempre era presentado a través de los patriarcas, a través de los jueces, a través de los profetas y aún a través de Jesucristo y aún de los apóstoles. Pero ese mensaje se quedó solamente en los dos primeros siglos. Y después, ese mensaje ya hasta el día de hoy, ese mensaje de verdad está hecho toda una mezcla, todo un proselitismo y todo un sincretismo, ¿no? Donde solamente hacemos nuestra voluntad y a Dios le ponemos ahí de solución, ¿no? Ya, en nombre de Dios, ¿no? ¿No? Señor, santifícalo, ¿no? Cuando es puro humanismo, ¿no? Entonces yo creo que estos temas nos seguirán desafiando para estas nuevas generaciones en donde Dios va a levantar, ¿no? Joel dice que el Espíritu Santo será derramado sobre todas las naciones, sobre toda la humanidad, ¿no? Es el Espíritu Santo que viene, es el Espíritu Santo que va a ser derramado sobre la faz de la tierra. Entonces, eso es obra de Dios. Yo creo que yo le llamo la quinta ola, ¿no? La movilización de toda la iglesia local, ¿no? Donde todo individuo, hijo de Dios, hija de Dios, va a ser movilizado por el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo a hacer no solamente un trabajo de evangelismo, como lo venimos acostumbrando a ver, no, sino vamos a ver fruto, vamos a ver fruto. Eso es lo que falta ver hoy en día, es el fruto. La gente no ve a Dios, la gente ve religión, la gente ve cultos, ritos, buenos cultos, gloria a Dios, pero no ve frutos, no ve vida. Entonces, eso es lo que Dios va a traer hoy a un mundo separado, a un mundo dividido, a un mundo salvaje, a un mundo acelerado, a un mundo que necesita la presencia de Dios, ¿no? Yo creo que eso tenemos que ir nosotros siendo esos atalayas, siendo esos heraldos, de llevar estas buenas noticias, ¿no? Amén, amén. Bendiciones, bendiciones. Gracias por todo, Adrián, verdaderamente cada día. Y intervención suya es una enseñanza de la sabiduría de Dios. Y muy agradecido por su presencia y siempre su aporte tan valioso.
Sé que nuestros compañeros de milicia que están a través de las redes sociales están muy agradecidos. Gracias a Dios somos invisibles, pero hay gente que nos oye. Amén. Bendiciones para todos, Adrián. Nos vemos el viernes. Gracias por estar acá. Ya, Pastor Heredia, bendiciones, Gracias, Pastor, Señor. gracias por Señor, los te damos gracias por todo temas que este nos tiempo tienen. de compartir, Señor, la palabra y edificar tu cuerpo. Sí, Señor, La iglesia, Señor, bendice a todos los oyentes, tu siervo gracias, Adrián, y que va a estar el gracias, Padre. Señor y cada uno de nosotros que vamos a seguir trabajando, Señor. Amén y amén. Bendiciones, varón.